compartir diferentes temas, tanto técnicos como humanos. Antes de entrar en materia, los vamos a dejar con un video de Sigre, antes de iniciar, pues de entrar en materia. Entonces ya les voy a compartir mi pantalla. Bueno, de nuevo bienvenidos para los que se acaban de conectar. En este cuarto encuentro, pues nos complace compartir con ustedes temas técnicos. Hoy les traemos el fascinante mundo de de las protecciones y automatizaciones. El día de hoy vamos a tener un conversatorio muy especial con tres invitadas. Nos va a estar acompañando Rambe de Noruega, bienvenida. Julie Zambrano de Venezuela y Mónica Quintero de Colombia. Entonces van a ser nuestras protagonistas el día de hoy. Antes pues, de continuar con el programa que tenemos hoy, le doy la bienvenida a Socorro, que es pues que estamos las dos como liderando y planeando todos estos encuentros que tenemos para que tengamos pues una comunidad cada vez más fuerte y trabajando por la equidad de género. Entonces, Soco, bienvenida. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Welcome, Rambeek. Bueno, en esta ocasión queremos contarles que en la comunidad WIE hemos tenido también el apoyo y la participación de compañeros que están muy comprometidos con nosotros con el tema de la equidad de género. Y queremos darle la bienvenida y el agradecimiento a Fabio Hernández, que es docente, consultor y observador del grupo DB5 de SIGRE, que es el de protecciones y automatización, y a Juan Fernando Piñeros, que es especialista senior de XM, experto en protecciones eléctricas, quien está también liderando este conversatorio. Para ellos extendemos nuestro agradecimiento y la invitación a todos ustedes de seguir apoyando todos estos temas de equidad de género en el sector eléctrico y energético. Bueno, y antes de comenzar, le damos la bienvenida a María Noemia Arboleda, gerente general de XM y presidente de SIGRE, presidenta de SIGRE Colombia. Un saludo, María Noemia, bienvenida.
Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Es una emoción verlos, orgullosa de ver este avance que ustedes han logrado en tan poco tiempo. De verdad me siento muy feliz. Veo 84 personas ya conectadas acá. Y mucha alegría también de ver cómo los chicos, Fabio y Juan Fernando, nos acompañan. Como ustedes saben, la equidad de género tiene que ver con ellos también, ¿cierto? Y el apoyo del género masculino es demasiado importante para lograrlo, además de que el tema de las nuevas masculinidades ayuda mucho con esto, entonces de verdad ojalá se sumen más y qué rico que nos acompañen. Muchas gracias por todo el apoyo a nuestras invitadas, hoy Rabin, y Julie y Mónica, muchas gracias pues por engrandecer también estos eventos. María del Socorro, Lisette, han logrado mucho en muy poquito tiempo. Felicitaciones por esa pasión que le ponen a todo esto. Y bueno, tocan un tema hoy que para mí el título es perfecto, Juan Fernando lo sabe, ¿cierto? El fascinante mundo de las protecciones, ¿cierto? Y la automatización. Es un tema que no es el tema más común, o al menos no lo era. Yo sé que ahorita el tema está tomando mucha fuerza, pues en todas las empresas la importancia que tiene es demasiado grande. Uno ve en la cadena del sector, pues como generación, transmisión, distribución, y se olvida un poco a veces de este tema tan importante que es las protecciones y que realmente nos protegen, ¿cierto? Protegen nuestro sistema realmente ante eventos y nos ayudan como a estar más tranquilos y que aún frente a debilidades que tenemos, los sistemas de protecciones ayudan mucho a que mantengamos la confiabilidad en el sistema, ¿cierto? Entonces, para mí es un tema demasiado relevante, demasiado profundo, demasiado interesante y me alegra mucho que este equipo lo esté poniendo ahora como protagonista en este evento. De verdad que esta comunidad hace posible que las cosas pues se muevan y me parece que el liderazgo aquí que están haciendo las chicas es muy importante para todo lo que sigue, pues que los hombres lo han venido haciendo muy bien, pero ya es hora también de que las chicas también se ocupen de esto. Entonces, de verdad, felicitarlas y bueno, y seguirán obviamente contando con el apoyo, yo creo que de todo. Sigre, digamos, tuvimos la oportunidad en el día que me imagino que ya les contaron, pues de hacer presencia. Venimos como fortaleciendo mucho este equipo. Creo que los resultados hablan por sí solos. Ya va el cuarto evento y me parece también muy relevante que empiecen a mezclar temas. Me parece que eso también hace la diferencia, pues que lo decía ahorita Lisette, ¿cierto? Entre lo humano y lo técnico, porque ambas cosas son muy importantes, ¿cierto? Todas esas competencias blandas y también las técnicas. Entonces, muchas gracias por invitarme a acompañarlos este ratico y bueno, y a nuestras invitadas, pues bienvenidas y muchas gracias por todos los aportes que nos van a hacer el día de hoy. Bueno, muchas gracias, María Noemi. Bueno, entonces a continuación le cedemos la palabra a Juan Fernando Piñeros, quien va a introducir a nuestras invitadas y expertas. Y adelante, Juan Fernando. Muchas gracias, Socorro, y confirmar si el audio está bien, si nos ven bien. Bueno, muchas gracias y nuevamente pues por este espacio tan importante y creo que los hombres somos unos convencidos en la parte de protecciones de automatización, que la historia tiene una deuda en el rol que ha tenido la mujer en nuestra ingeniería, ¿cierto? En el mundo y que ha sido soporte en muchos avances y temas que a veces inclusive no conocemos. Entonces, vamos a empezar con nuestra primera invitada. Ella es Ranvik Loken. Eh, voy a leerlo en inglés y luego hacemos una breve descripción en español. She took her Bachelor of Science in Microelectronics at Trondheim University College in 1990 and received her Master of Science in Power Electronics. Y también acá, perdón. In Power Electronics Engineering from the Norwegian University of Science and Technology in 1992. She worked in Statnett, the TSO of Norway, and in his project manager of R&D Project Digital Substation. She was the head of section for the control and protection system from 2007 to 2017. And she has been the Norwegian member of Committee B5 between 2008 and 2012 and have worked in several SIGRE working groups with B5, and she was the secretary of SIGRE B5 from August 2012 to 2018
And in August 2018, she became the chair of SIGRE B5. Como ustedes pueden ver, pues ella tiene una hoja de vida pues, impresionante, ¿cierto? Actualmente ella es la chair del B5 de protecciones y automatización a nivel mundial, pues tiene mucha experiencia, ¿cierto? En el tema de protecciones y automatización. Tiene pues obviamente su grado en microelectrónica, también pues su máster, ¿cierto? En Power Electronics Engineering, ¿cierto? En electrónicas de potencia, ¿cierto? Y ha trabajado pues con el operador, ¿cierto? El transmisor, ¿cierto? En Noruega, ¿cierto? En diversos proyectos, pues, ha estado a cargo también de la parte de innovación y del equipo pues de protecciones. Entonces, yo creo que pues tiene una hoja impresionante y le vamos a dar la bienvenida. And then, thank you, Rambek, for accepting this invitation. It's an honor to have you here with us. And it's a pleasure to see you and to listen you in this talking. And we will start with some questions. And thank you very much. Then we will start with the first question. And of course, we know that you have a lot of achievements, but what have been your biggest achievements and challenges in the world of protection and control? Hello, everyone. This is a very big question. I think my biggest achievement is to get so many international friends and connections. And this has been the reason for this is because I have been lucky enough to work with in all these different working groups and having the work as the secretary of Study Committee B5 and now as the chair of Study Committee B5. So for me, I don't really look at this as an achievement, but more as an honor to be allowed to have this position and work with a lot of clever people like yourself. So, and also I would just like to comment also that Fabio and we have talked for a few years to to manage to get this conversation going. And originally it was planned I should come to Colombia to take part in a B5 event, but I'm very happy that we managed to have this online event. And I have been one time to Colombia. This was in Medellin in I think it was in 2018. We had a technical council meeting there, so I'm very pleased to have met a few of you. So I think we'll start with this. So yeah, so if I should say what was the biggest achievement, I would say that is to have the position as the chair of Study Committee B5. But it's not the position itself that's the really honor to me. This is to meet all the people and have all the nice discussions we have. It's really an amazing field to work in, this protection and automation. Okay, thank you. I will stop there and we can come with the next question, Istria, or if anybody has some comments. Bueno, creo que Juan Fernando se nos desconectó. Danos un momentico, por favor. Okay. Yeah, I could maybe just comment that earlier this morning we had a conversation with Women in Engineering, the international team, and they have today 2 meetings with the study committee chair of SIGRE. So we are trying to get even closer cooperation between the Women in Engineering community and the study committee and the technical council. So our goal will be to have one representative that is Women in Engineering representative in each of the study committee. So if any you would like to be the B5 member, then think about it. And there will be a decision in the admin council in September in Sarajevo. There will be a decision then to accept to have a Women in Engineering representative for each study committee in addition to the NGN member. So I think this will be accepted, but it's not formally accepted yet. And of course, another thing we discussed in this meeting was the importance to have
a lot of female, of course, also the male, but also a lot of female to include you in working group, writing papers, and also taking part in colloquia and symposium. And it's possible very many places now both to take part virtually as well as in person if it's difficult to travel. This is the same with working group, so it's possible to attend. I'm not sure if we have connection yet, or should I just continue talking, or do you want to ask other question? You're back. Sorry, excuse me, I'm back. Okay, I Juan. think Okay. my internet was having a fluctuation, but we were activating here the B plan for these Okay. cases. Sorry. Yeah, no problem. I thank just you. continue talking. Yeah, thank you very much, Rambek, for your answer. I'm not sure if I was giving you the second question, or if the sound was getting interrupted. Juan, I didn't. I want to, thanks, Rambek. I would like to mention some of the message from Rambek in Spanish. Yes, Bueno, this is fine. muy importante y el mensaje que nos está transmitiendo Rambek en el sentido de que a partir de este año en B5, en todos los comités de estudios del SIGRE, se va a contar con la participación de una mujer ya como una política de SIGRE. Igualmente, ella comenta, digamos, el llamado que se hace para que nos acompañen muchas más mujeres en todas las actividades que tenemos en el SIGRE, tanto a nivel local, obviamente, como a nivel regional, que ya lo estamos haciendo, como a nivel internacional, donde hay muchos comités de estudio, hay simposios, hay presentación de papers, y es todo un mundo colaborativo fascinante donde necesitamos apoyarnos en ustedes también para poder seguir adelante y enfrentar con todo nuestro conocimiento colaborativo esta transición energética. Entonces, pues es el llamado que hace Rambek. Adelante, Juan. Gracias. Fabio, muchas gracias, Fabio. y confirmar otra vez que si me escuchan bien, que me tocó activar el plan B. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, and thank you, Rambek, for the answer. Then I understood then that the second question, so you were answering already, yeah? Okay, then the next question is, why do you think we need women in the world of protection and control? Well, my opinion is we need both men and we need women, and we need both young students, people who have worked just a little bit, and also the very experienced people. So we need all kind of people, and we need as many different people as possible to have the more creative souls, because we are all a little bit different. And I think when we all work together, we have different ideas and we can discuss, and then we can get the very best solution we need for protection and control. And if we choose only to have men or only to have women, we only get half the expertise, because the expertise is divided between all the population. So I think it's very important to have as many as possible, both from the female and from the men. And from my knowledge with the community, there's so many clever people out there. So we really need all of you. So you're very welcome both to the working group and to the, if you would like to have a different position, you can approach me the next year. I'm still in charge. And I would be delighted to work together with you. We need to cooperate. Thank you. Thank you very much. I will translate now. Nos dice Rambek a la pregunta que le formulábamos, que es, digamos, ¿por qué necesitamos mujeres en el mundo, en este mundo de protecciones y control? ¿Cierto? Es una respuesta bastante especial, porque nos dice que necesitamos a los dos precisamente porque somos diferentes, ¿cierto?
y que juntos somos más creativos, ¿cierto? Y que si solo tenemos, por ejemplo, hombres, pues tendríamos como la mitad de la experticia, ¿cierto? Eso es bastante importante y resaltar que precisamente juntos podemos construir mejor, ¿cierto? Y tener, digamos, más capacidad juntos, ¿cierto? Ese es como el resumen de lo que nos dice ella. Thank you, Ramberg. I will go to the next question. Why did you get involved in protection and control? Oh, this is a good. I actually started with generation and all kinds of equipment for hydro generator. And when I was working with this, I discovered protection, and I found that this was really a very crucial part, the protection and control, to make sure that the generator didn't get destroyed. And the more I worked with this topic, the more interested I became. So, and I think when you start working with protection and control and find a fascinated word and how much knowledge you need, it's very difficult to get away again. So it was a little bit a coincidence that I started on this track, but I'm very happy that I'm there. So I think I will stop there. Thank you. Thank you for your answer. Nos dice Ramberg que ella pues empezó en la parte de generación, ¿cierto? Y digamos tuvo una experiencia pues con un generador y bueno, le empezó a interesar el tema de protecciones y entre más miraba como que más interés le generaba, ¿cierto? Entonces lo que nos dice es que se conectó bastante con el tema y le gustó mucho y continuó pues en general, ¿cierto? Con el tema. Y vamos a hacer una pregunta que yo había hecho, pero se me había cortado el internet, entonces continuamos con la que sigue. I will go around with the last question because I was doing, but I think that the sound was not there. Then, Okay. Then the last question is, what will you advise or what advice will you give to the new generations according to your Yes. experience? Yeah, Thank you. I think my strongest advice is don't be shy. If there's something that you think is interesting and you think maybe would be nice to do, just do it. Don't think about if you're good enough, if you have enough competence. And because in the SIGRE world, it's really a world of friends and you learn from each other. And also, I find that I learn a lot of from all the friends and all the people I meet. And I think my favorite part of SIGRE is really the working group, because when you join a working group, you can choose a topic that you think is interesting, and you meet a lot of nice people who have a lot of knowledge, and you can discuss. Sometimes there's almost like a fight, but we are still friends. So we have different opinion, and when you hear different opinions about the subject, you learn more, and you see how other people think about it. So I think I would summarize my advice to, if you see a working group that's interesting, please ask if you can be member of the working group. You can even set up mirror group if there's more from Colombia who'd like to take part. Share your experience, learn from the others, and just try things you think is interesting, and you will be moving forward in the technical direction, and you will learn from your other friends, and you will learn from yourself, and you will share your knowledge. So don't be shy, come forward and join the good company. Thank you. Thank you very much for your answer. Nos dice Ramberg que realmente algo bastante interesante, y es lo primero que recomienda a la pregunta ¿cuál será qué consejo le daría a las nuevas generaciones? Y nos indica que lo primero es no ser tímidos, ¿cierto? Y que no tengan miedo como a hacer, o sea, si quieren hacer algo, háganlo, y involucrarse también, dar su opinión, es decir, y trabajar, ¿cierto? En los grupos y resaltar eso, o sea, simplemente no quedarse en la timidez, no quedarse y intentarlo, ¿sí?
Eso, digamos, para resaltar de la respuesta que nos da en español. Rambeck, thank you very much for your beautiful answers, I have to say. I Thank think you. they are very, it's really good answers. Because Could I also come with one more comment? Because I was just thinking that English and Spanish are two very different languages, but the knowledge behind is the same. The protection and control knowledge is the same. So if you find that it's challenging to discuss in English, maybe Mirror Group from Colombia could be a solution, and you have maybe one representative who's has easier to speak English, and then you can do the discussion in Spanish. You can decide all the good solution, and then the one person who joins the working group can do this in English. Because then we get a very good knowledge from Colombia, because I know it's a strong knowledge in the protection and automation field. So this is just a suggestion that you can think about, if this could be a way of involving more the knowledge you have from this nice community. Thank you. Thank you very much even for that invitation, because we have to say, with Fabio we were discussing, we have a situation in the past. We were creating a working group, a local, a national, and then we will realize after there was an international working group about the same topic we were creating before, and we are thinking to share some comments. And of course, thank you, and yeah, totally agree about that. The recommendation, and we will take it. I will translate it. Nos dice Rambeck que es importante que si tenemos temas, ¿cierto? Y que los queremos trabajar, y así sean las discusiones en español, que obviamente podemos llevar esto a los grupos internacionales con alguien que los represente, ¿cierto? Y que lo pueda hacer en inglés, y que realmente nos, pues, digamos, para resaltar que nos exhorta a que lo podamos hacer, y que nuestra ingeniería probablemente tendrá muchos temas que pueda aportar. Muchas gracias. I would like to thank you very much for your time, for accepting this invitation. Again, it's an honor to have you here, because of course what you represent worldwide, and of course because you are a leader in Europe about protection and control in general, and all of these working groups. Thank you very much, and for being there, because we understand this. I mean, not so many times in the history a woman is leading the B5. Thank you very much. Thank you. Gracias. Thanks, Randy. Bueno, entonces vamos a seguir. Les agradezco que me den un momento. Excusan que ustedes, la tecnología a veces nos hace un poco de cambios, y por acá ya pude acceder al archivo. Bueno, entonces nuestra próxima invitada es Julie Zambrano Gesser. Me ayuda la invitada si lo pronuncié bien. No. Gesser. Sí. Zambrano Gesser. Muchas gracias. Sí. Y Julie es ingeniera electricista, ¿cierto? Con experiencia en la operación de sistemas eléctricos de potencia y sistemas de protección. En el año 2008 pues obtuvo el título de maestría en ingeniería eléctrica, ¿cierto? Y en el 2015 un diplomado en sistemas de protecciones de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Adicionalmente, pues ella ha trabajado tanto en el centro de despacho, ¿cierto? Que tiene la ciudad de Caracas, en el centro de control de distribución y el centro de control de despacho nacional. Y en los últimos años ha trabajado pues en el área de estudios de ingeniería, ¿cierto? Mantenimiento de sistemas de protección, y entendemos que tiene también un libro sobre análisis de fallas en sistemas de potencia. Quizá de pronto nos pueda contar ahí un poco de eso también. Entonces, vamos a empezar, Julie. Y bueno, ahí estábamos hablando de un libro, porque aquí entre no es común que tengamos precisamente esos buenos aportes, ¿cierto? Y muy importante resaltar. Entonces, empezamos también. Sí. Yo traía toda una presentación para hablar de la saturación de transformadores de corriente, pero bueno, te puedo comentar acerca del libro. El libro realmente es un tema más de inspiración. Fue qué me hubiese gustado leer a mí cuando comencé en todo este tema de lo que era análisis de protecciones, análisis de fallas, porque si bien hay mucha literatura y hay muchas cosas publicadas, lo cierto es que hay
cosas del análisis de fallas que están como muy dispersas. Entonces, bueno, el libro lo que buscaba era recopilar un poco de esa experiencia y eso que me hubiese gustado saber hace, no sé, 15 años atrás, o 100 más o menos, que fue cuando me gradué. Y bueno, es eso, es un aporte que yo inclusive, y voy a decirlo acá, al principio pensé que era algo más por mí y para mí, pero hoy por hoy siento que eso le pudo ser útil o le es útil a mucha gente, al punto que yo lo considero bestseller porque ya llegamos a 150 libros vendidos, o sea, a la gente le interesa el tema y yo creo que la literatura en español también es necesaria, porque si bien muchas de las cosas que están escritas en inglés y a veces, aunque el lenguaje técnico es más sencillo de entender, puede ser un limitante para mucha gente que investigar una y otra vez sobre esta literatura. Bueno, era parte del objetivo era hacerlo en español y recopilar justamente esas experiencias en lo que era el análisis de fallas. Julie, muchas gracias y obviamente pues invitarlos a todos a que puedan acceder al libro. Y te damos paso entonces para que nos compartas tu presentación. Sí, bueno, espero no tardar tanto. Realmente este es un tema. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si se ve, por favor? ¿Sí, no? ¿Hola? Sí, la vemos. Lo estamos Sí, viendo. Julie, sí. La vemos. Genial, muchísimas gracias. Sí, este es un impresionante lo que tiene que ver con la saturación y la selección de transformadores y por eso quizás quise traer acá una introducción, porque cuando hablamos de esquemas de protección, si falla el transformador de corriente, si falla el transformador de voltaje, si falla el circuito auxiliar, falla el esquema de protección en actuar y eso trae consecuencias como la pérdida de carga, podemos llegar a apagones, podemos tener, digamos, consecuencias sobre nuestro sistema eléctrico. ¿Cómo funciona el transformador de corriente? Está en serie con el equipo primario y vamos a estar midiendo la corriente justamente del equipo protegido. Esta corriente que pasa por lo que sería el devanado primario del transformador convencional, el transformador con núcleo magnético, induce un voltaje en el devanado secundario que permite reducir las corrientes que estamos midiendo del lado primario, porque además esto es necesario para llevar los valores a valores manejables por los equipos, por un tema de dimensionamiento de los equipos, seguridad de las personas, economía, normalización, etc. Esta información ya transformada es la que va a llegar al relé de protección, que dependiendo de la tecnología que tenga, de los ajustes que tenga implementados, va a cerrar un contacto que finalmente va a energizar la bobina de disparo del interruptor y sacar de servicio el equipo protegido en caso de que eso sea necesario. ¿Cuál es el problema con estos transformadores? Y me refiero específicamente a los transformadores como convencionales con núcleo magnético, porque digamos que esto no va a ocurrir en los transformadores de corriente ópticos, por ejemplo, que estos transformadores se pueden saturar. Y si el transformador se satura, quiere decir que ese voltaje inducido en el lado secundario ahora se hace cero. Y si ese voltaje es cero, esta corriente que está pasando por el lado secundario ahora no reproduce la corriente que está pasando por el equipo primario. ¿Cuál es el problema con esto? Que ahora el error de la medición es mayor al error esperado. Y hablo del error esperado porque cuando se seleccionan transformadores de corriente estamos hablando de que nos podemos permitir errores del 10% si es con la norma IEEE o del 5 o del 10% si es con la norma IS. ¿Cómo impacta esto nuestras protecciones? Comencemos hablando un momento de la protección de sobrecorriente y pensémoslo como un circuito muy sencillo, donde tenemos un transformador, tenemos 4 alimentadores y ocurre la falla en uno de los alimentadores. Al ocurrir la falla, pues vamos a tener una sobrecorriente en el momento en el que ocurre la falla, pero si ese transformador de corriente se satura, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el momento en el que se satura, esa corriente va a tender a ir a cero. La forma como decae esta corriente va a depender también de lo que tengamos conectado en ese circuito secundario. ¿Cómo afecta esto la protección? Veamos los voltajes RMS medidos con la saturación y sin la saturación. Vamos a ver aquí en naranja
lo que sería la corriente RMS medida con sin saturación y en rojo con saturación. Entonces, fíjense que la corriente RMS medida durante el tiempo que el transformador de corriente está saturado es menor. Y esa es una de las primeras observaciones que vamos a tener, que esa corriente RMS es menor, porque fíjense que realmente esto es un fenómeno que está ocurriendo en el tiempo. Mientras no haya saturación, vamos a reproducir exactamente lo que está pasando en el lado primario, y en el momento en que hay saturación, pues esa corriente decae de forma instantánea. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con esto? Que si yo tengo un relé de sobrecorriente cuyo ajuste es este punto, para este caso particular, por ejemplo, tiene 6.5, ¿qué es lo que va a pasar? No va a alcanzar el ajuste sino hasta que la saturación desaparece. Esto implica que vamos a tener retardos en la operación de la protección, porque no vamos a alcanzar el ajuste hasta que esa saturación desaparezca. Pero esa no es la única forma de saturación. También podemos tener una saturación que llamamos asimétrica, que tiene que ver con el área bajo la curva. Aquí, en este primer semiciclo, se polarizan todos los dipolos magnéticos y los que se polarizan en sentido contrario son muy pocos porque esta área acá es menor. Entonces, esta saturación, fíjense que la característica que va a tener es que no va a ocurrir en el primer ciclo, sino que puede ocurrir después del primer ciclo, el segundo ciclo, ya dependerá allí de las características del circuito. Y en este caso, la corriente eficaz va a tener un comportamiento diferente. ¿Por qué? Porque durante los primeros ciclos que no hay saturación, vamos a poder seguir lo que sería la corriente del circuito primario. Si nuestro relé tiene un ajuste tal que su tiempo de operación es menor que el tiempo en el que se satura el transformador, este relé va a operar. Y eso puede pasar con relés instantáneos. Ahora, si yo tengo un ajuste de un relé de sobrecorriente que necesita más tiempo que el tiempo que tarda en saturarse el transformador, lo que yo voy a tener acá es un retraso, porque él debió haber comenzado a contar aquí, pero su tiempo no se cumplió. En este momento la corriente bajó porque se saturó el transformador y no vuelvo a tener condiciones para operación, sino en el momento en que ya la saturación desaparece o comienza a desaparecer. Esto implica que yo voy a tener un retardo en la operación de mi protección de sobrecorriente. ¿Qué otra cosa interesante puede pasar acá? Y volvemos otra vez a la gráfica del principio, que en vez de saturarse para esa misma falla, una falla externa al transformador, en vez de saturarse este TC, se va a saturar el del transformador de potencia o del lado de alta del transformador de potencia y un transformador que está conectado en delta. Como ese TC está saturado, la suma de las corrientes I A más IB más IC no va a ser cero, porque la saturación no es la misma en las tres fases. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aparecer una corriente de circulación por lo que sería el lado de alta el lado delta del transformador. Pero esa corriente realmente no existe, no está circulando por la delta, sino que es una corriente que va a aparecer justo en el momento en el que el transformador de corriente se satura, porque al saturarse ahora no está viendo la misma corriente primaria. ¿Qué agrava esto? Que el ajuste de neutro de los transformadores que tienen una conexión en delta tiende a ser bajo porque no necesitamos coordinarlo con lo que está ocurriendo en el lado de baja del transformador. Adicionalmente, tenemos que hacernos otra pregunta y es ¿qué pasa con la protección diferencial de ese transformador? ¿Cómo ve esa protección diferencial esa corriente saturada? ¿Qué es lo que vamos a tener? Y aquí vamos a enfocarnos en la diferencial porcentual. Lo que vamos a tener es una corriente de estabilización o una corriente de restricción que va a ser una corriente que va a aumentar en el momento en que ocurra la falla. Porque recordemos que esta corriente va a ser la corriente de un lado del transformador, del otro lado del transformador, la suma, el promedio, ya ahí dependerá de cada fabricante, pero es una corriente que va a aumentar porque hay una condición de falla y las corrientes de fase aumentan. ¿Qué pasa con la corriente diferencial? La corriente diferencial no va a aumentar de forma instantánea, sino que va a aumentar en el momento en el que el transformador de corriente se satura, porque es justamente esa saturación la que está produciendo la corriente diferencial. Esto es lo que usan muchos fabricantes para aumentar la seguridad de esta protección
Y básicamente lo que hacen es que evalúan la trayectoria. Digamos que tenemos una protección diferencial porcentual que en condiciones normales tiene una corriente diferencial o una corriente de operación que va a ser 0. Digamos que la carga de ese transformador aumenta y en el momento en que aumenta la carga nos vamos a mover en el eje X, en la corriente de estabilización o restricción, porque ahora vamos a tener mayor corriente. Si en este punto ocurre una falla, ¿qué va a pasar? Lo primero que va a pasar es que va a haber un desplazamiento en el eje X, porque va a haber un aumento de la corriente que está viendo el transformador, la corriente de carga, pero no necesariamente va a haber una diferencial. ¿Por qué? Porque esa corriente diferencial se va a alcanzar una vez que el transformador de corriente se sature, y eso se estima que ocurra con corrientes altas si ese transformador está bien seleccionado. Entonces, en el momento en el que se satura, ya ha habido un aumento de la corriente de estabilización, y lo que va a pasar es que este punto puede entrar dentro de la zona de operación. Él no debería operar, no debería operar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los fabricantes? Aprovechan que vamos a tener esta trayectoria, y si ya se ve que la falla tiene esta trayectoria, justamente se bloquea la operación o se cambia la pendiente de forma que la pendiente sea más alta y este punto no entre dentro de la zona de operación. Si la falla es interna, va a aumentar tanto la corriente de operación como la corriente de restricción y va a operar. Es decir, tiene una trayectoria diferente. Ya para finalizar, hablemos un momento de la protección de distancia, que yo creo que ya de forma intuitiva sabemos qué va a pasar con esta protección. Ya sabemos que cuando el transformador se satura, esta corriente RMS tiende a ser menor. Si esta corriente tiende a ser menor, ¿qué va a pasar con la impedancia aparente que está midiendo el relé? Va a ser una impedancia que va a tender a ser mayor. Y si tiende a ser mayor, lo que estamos diciendo es que la distancia al punto de falla que está viendo el relé va a ser mayor que la distancia al punto de falla real, que es un poco lo que ven acá en la gráfica. En azul sería la corriente no saturada y en negro sería la corriente con saturación del transformador de corriente. Fíjense que la falla pareciera que está más lejos de lo que realmente está. Esto lo que se traduce es que va a tener un alcance menor al alcance ajustado, y es un problema cuando la falla es muy cercana al punto del alcance de la primera zona, por ejemplo. Porque una falla que debió haber visto en primera zona, ahora la está viendo en segunda zona. Eso quiere decir que puede operar con un retardo, un retardo en lo que tarda en desaparecer la saturación, o un retardo de tiempos de zona 2. Lo cierto es que estas condiciones son poco probables también, porque estamos hablando que la probabilidad de que haya saturación es cuando la falla es más cercana al punto de ubicación física del transformador de corriente, porque allí es que va a haber mayor corriente. Pero digamos que son casos que pudiesen ocurrir. En líneas donde tenemos esquemas de comunicación, esto no tiene mayor impacto porque, bueno, el otro extremo sí lo estará viendo en primera zona y haría actuar finalmente el esquema. Para concluir ya, un poco el mensaje era que la adecuada selección del TC es importante, porque los equipos de medición también impactan sobre cómo van a operar nuestras protecciones, cuál va a ser ese desempeño, y la saturación de un transformador nos puede llevar a operaciones erróneas en el caso de la protección diferencial o a retrasos en la operación de los relés de protección. Bueno, creo que un poco era eso. Muchísimas gracias. Julie, No muchas los veo. gracias Juli, por la presentación. ¿Sí, sí me escuchas? sí, ya te No, ubiqué. y muchas gracias, yo ya aquí creo que volví del todo. Muchas Ah, gracias, genial, genial. y qué bueno, y la verdad es ver que alguien como tú presenta este tema, ¿cierto? Un tema que todos sabemos de pronto, muchas presentaciones de nuestro lado masculino, pero que ustedes han aportado mucho. De hecho, no sé si la mayoría saben, por ejemplo, que una mujer participó en los diseños de las lógicas de los relés de distancia, pues de línea de ABB en su época, ¿cierto? No sé si saben esa historia, les voy a dejar el link para que se la lean, porque
a veces uno no ve, digamos, todo lo que las mujeres han contribuido, que ha sido en muchos campos y en protecciones también, ¿cierto? Pero que poco a veces lo conocemos. Muchas gracias, Julie, por la No, gracias presentación a y sobre todo ustedes. de un tema tan importante que a veces nos causa problemas, ¿cierto? En la operación. Algunos sí. No, y Sí, que es un tema, a mí me gusta mucho porque además es un tema que de alguna forma la gente como que le tiene o miedito o no sé. Es un tema que no está tan claro y que muchas veces tenemos dudas sobre estos mismos temas de la saturación del transformador y la selección adecuada del equipo, ¿no? así es. Muchas gracias, Julie. Entonces, vamos a darle paso a nuestra próxima invitada. Ella es Mónica Quintero Pineda. Mónica es ingeniera electrónica de la Universidad de Antioquia. Es especialista en preparación y evaluación de proyectos privados de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? También es especialista en automática de la Universidad Bolivariana, magíster en gerencia de proyectos de la Universidad de Antioquia. Ella cuenta con 15 años de experiencia en formulación, diseño y operación y mantenimiento y pruebas, mejor dicho, tiene un amplio recorrido y pues ha trabajado precisamente pues, puesta en servicio de sistemas de automatización, de subestaciones, centrales de generación de energía y estaciones de tratamiento de agua y saneamiento, ¿cierto? Ella es una apasionada por los sistemas de automatización, control y protección, la innovación y la transformación digital como generadores de valor para los negocios, las empresas y la sociedad. Sus áreas de interés son sistemas de automatización de subestaciones, control y protección, subestaciones eléctricas digitales, transformación digital y por supuesto pues gerencia de proyectos. Mónica, es un placer tenerte también aquí y bueno, entonces adelante. Bueno, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, pues agradecerle a Sigre por esta invitación y al equipo We Energy por la oportunidad pues, y la convocatoria que le hace a las mujeres para compartir este conocimiento en pro del desarrollo del sector eléctrico y la sostenibilidad. Bueno, Juana, tengo pues como la presentación de un proyecto en el que estamos trabajando actualmente. Quisiera pues como compartirlo con ustedes. Claro, adelante, Mónica. ¿Me confirman que están viendo la pantalla? Ya la vemos, Sí. gracias, adelante. Bueno, queremos presentarles a ustedes el trabajo de subestaciones eléctricas digitales. Es el trabajo en el que actualmente estoy participando. Yo hago parte del equipo que está liderando la implementación de subestaciones eléctricas digitales en EPM, que va de la mano de una metodología que se llama el manejo del cambio, las que ya les voy a contar. Para los que de pronto no tienen pues como mucha cercanía con el tema de subestación digital, la subestación digital con respecto a la subestación convencional presenta un cambio y es que las señales se reciben y se acondicionan directamente en el patio de la subestación. Es decir, las señales digitales y analógicas ya no se llevan hasta el área de control y protección en la sala de control, sino que se digitalizan en el patio. Y desde el patio en unos equipos que se conocen como Merging Unit se llevan a través de fibra óptica. Inicialmente a la subestación digital se le atribuía solo o se le atribuye como una ventaja en la disminución de cableado de control. Pero realmente la subestación, en EPM vemos la subestación digital como un pilar fundamental en la transformación digital del sector eléctrico, que le apunta tanto al tema de digitalización como al tema de descarbonización. De tal manera, pues, que cuando empezamos a pensar en la implementación de subestación digital, nos apalancamos en estos beneficios, en todo el tema de estandarización y flexibilidad, en tener una mayor disponibilidad de la información, que como sabemos, pues, todo el sector le está apuntando fuertemente a esto, no solamente a tener los datos, sino también al uso que le podemos entregar el uso que le podemos dar a esa información. Reducir los tiempos de puesta en operación, reducir también los costos de mantenimiento porque tenemos una mayor disponibilidad de información, porque disminuimos cableado, relés de interposición, borneras, que nos ayuda pues como a tener la subestación con menores puntos de falla, que eso nos ayuda a disminuir tiempos y costos de mantenimiento, hacer una reducción de la huella de carbono, que como les decía, va de la mano pues del todo el tema del sector eléctrico y la descarbonización,
porque disminuimos también no solo el uso de cableado de control, sino también espacios y obras físicas, porque ya necesitamos menor espacio para alojar esas subestaciones. Un aumento en la confiabilidad y la seguridad operativa y la reducción del tiempo de atención de fallas. Entonces, como podemos ver, el tema de subestaciones digitales le aporta directamente a la transformación digital y va muy de la mano pues como con esos tres pilares que tenemos en el sector eléctrico, que es la descarbonización, la digitalización y la descentralización. A pesar pues de todos estos beneficios, en EPM vimos que la implementación de una subestación digital no es únicamente un proceso, una implementación tecnológica, sino que este proyecto, que por eso lo traje aquí a colación, que me parece bastante importante, reúne un cambio no solamente tecnológico, sino en los procesos, las personas, el desarrollo de capacidades. Entonces, al interior de la empresa vimos que no es solo un cambio tecnológico, sino que debe impactarse la ingeniería y el diseño, todo el tema de cadenas de suministro, lo que son las especificaciones, el tema de construcción, montaje, prueba y puesta en servicio y todo el tema de operación y mantenimiento. Eso a la vez va de la mano con toda la gestión del marco normativo y regulatorio y de un acompañamiento continuo de los proveedores porque esta tecnología está cambiando continuamente. Entonces, si bien reconocemos la importancia de la transformación digital desde el ámbito tecnológico, queremos acá pues como también llamar la atención de que esto no es solamente un cambio tecnológico, sino un cambio de proceso y que por tal debe ser atendido de manera sistemática. Bueno, como les contaba, yo hago parte del equipo que lidera la implementación de manejo del cambio. Lo estamos haciendo de la mano de una metodología que se llama manejo del cambio y que hace parte de la gestión de activos. Esa metodología lo que hace es generar unas estrategias que nos permiten que pues, hagamos una implementación tecnológica, pero manteniendo un nivel de riesgo aceptable para la organización. Y pues que requiere algunos factores como son la inmersión controlada, un compromiso a nivel organizacional de la alta dirección y conformar un equipo de trabajo multidisciplinario. Entonces, este tema de subestación digital es algo bien bonito porque reúne las diferentes especialidades. No solamente el tema de control y protección y automatización, que digamos son los fuertes, pero también toca el tema de la construcción y la obra civil. Entonces requiere pues de un fuerte trabajo de muchas personas en EPM que estamos pues como comprometidos con esta implementación. Como les decía, si bien la implementación de subestación digital tiene un componente muy alto en el tema de estandarización, definición de lineamientos y todo el tema de criterio de diseño, que es donde estamos trabajando fuertemente el área de ingeniería, también tiene otros frentes de trabajo como son el desarrollo de competencias, modificar nuestras especificaciones técnicas para poder hacer la adquisición de equipos que respondan adecuadamente a todo el tema de la subestación digital, la adquisición de herramientas para pruebas y puesta en servicio. Estamos trabajando fuertemente en la gestión del costo del ciclo de vida porque esta implementación va de la mano de una promesa que es la rentabilización también del negocio. Entonces tenemos que estar gestionando continuamente que podamos mantener esos costos en niveles admisibles y que no por implementar esta nueva tecnología de pronto terminemos generando un sobrecosto. Y todo el tema de vigilancia tecnológica, que como les decía, es una tecnología que está cambiando continuamente. Ustedes conocerán que estamos trabajando con dos estándares, el 61850 y el 61869, que se están desarrollando continuamente y de los que tenemos pues como que estar haciendo esa vigilancia para poder implementar las mejores soluciones tecnológicas. Bueno, por último, contarles que el equipo de trabajo de subestación digital y la empresa como tal tiene grandes logros ya en el tema de subestación digital. Tenemos pues la aprobación del manejo del cambio, que es todo el plan pues para desarrollar estas subestaciones digitales, un lineamiento para implementación de las subestaciones digitales al interior de EPM. Estamos trabajando todo el plan de implementación, como les decía, no solamente la parte técnica, sino también desarrollo de capacidades e incluso ajuste en algunos de nuestros procesos.
Tenemos en operación ya la subestación digital Santa Rosa desde el año pasado y en este momento nos encontramos en pruebas y puesta en servicio de la subestación digital Rodeo. Ya tenemos pues definidos unos lineamientos, unos criterios de diseño que acá en este componente pues es como donde está la parte más fuerte en el tema de ingeniería. Les quería contar pues también que este tema de subestación digital y la implementación de manejo del cambio, ya con toda la presentación de lineamientos, arquitecturas y criterios de diseño, se hizo en el ERIAC en Brasil. Yo los invito pues como a que revisen el paper, porque acá ya hay un poquito más de detalle de los criterios de diseño y criterios técnicos, que pues por el espacio tan corto pues no veo importante como ahondar en el tema, pero los invito pues como a revisar ese paper. Bueno, muchísimas gracias. Esta era pues como la presentación que teníamos de un proyecto que para nosotros ha sido importante, especialmente para mí. Me parece como adecuado que lo conozcan. Mónica, muchas gracias por presentarnos este tema y sobre todo también que vale la pena resaltar una de las grandes cualidades que tienen las mujeres y sabes es la capacidad de ver el tema global, de mirar muchos temas y articularlos. Muchas gracias por la presentación. Vamos a aprovechar estos minutos para hacer un par de preguntas a Mónica y a Julie. Entonces, vamos a hacerle la primera pregunta a Julie, y es que nos diga Julie en 2 frases, ¿cuáles han sido tus mayores logros y retos precisamente en este mundo de las protecciones eléctricas? En 2 frases. Sí. Bueno, yo creo allí, yo estoy alineada con la respuesta que dio Rebecca al principio, ¿no? Y uno de los mayores logros es darse cuenta que estamos rodeados por una comunidad donde podemos apoyarnos. Yo no sabía que había tanta gente, por ejemplo, que estaba dispuesto a apoyarte, que estaba dispuesto a discutir temas de protecciones, hasta que comencé a justamente a meterme en este mundo de, bueno, sobre todo con las redes sociales, a discutir, a conversar y a compartir ideas acerca de protecciones. Y yo creo que una comunidad, un networking, gente que te apoya es importante y que siempre vamos a conseguir, ¿no? Julie, muchas gracias. Y a Mónica, Gracias. también en 2 frases, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones? Bueno, pues hay que prepararse. Siento que el sector eléctrico está haciendo una transformación muy importante. Antes teníamos unas fronteras muy marcadas en el tema de automatización, tema de comunicaciones, tema de protecciones, y ya con todo el tema de la transformación digital estamos viendo que esas fronteras cada vez se han ido disminuyendo más y que ya necesitamos unos profesionales muy integrales que conozcan de todos estos temas. Entonces, mi invitación para las futuras generaciones es prepararse, adquirir esas capacidades, trabajar en equipo, como veíamos, por ejemplo, ahora en el proyecto que les presentaba, el resultado satisfactorio de un proyecto de eso no depende de una sola especialidad, sino de cómo se trabaja en equipo y se generan equipos y redes de trabajo multidisciplinarios que finalmente son lo que logran sacar adelante estas iniciativas. Mi invitación entonces, no solo para los hombres, también para las mujeres, que cada vez las necesitamos más en estos entornos, que no, pues el tema, como nos decía Ana ahora, el llamado es a que participemos todos y a que construyamos tanto hombres como mujeres, que esto no es un sector solamente para uno de los géneros. Entonces la invitación a conformar estos equipos de trabajo y a prepararse. Mónica, muchas gracias y nuevamente a las 2 por las presentaciones tan interesantes. Entonces, Fabio, ya vamos entonces para el cierre con Socorro. Entonces, Fabio, ¿algún comentario para darle paso a Socorro? No, muchas gracias a todas las participantes, a Julia, a Mónica, Rambeck. Ha sido un aporte muy interesante para toda la audiencia y nuestro llamado es a que participen en nuestros grupos nacionales y también en los internacionales, y estamos seguros ha sido una participación muy exitosa. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y a todos los que han participado en este momento. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por la oportunidad.
Bueno, muchas gracias. No sé, por acá tenemos una preguntita. De pronto estamos un poco colgados de tiempo, pero la voy a hacer para Mónica. ¿Cuánto tiempo ha tomado EPM en la jornada de la subestación digital y su adopción al interno? ¿Cuáles fueron los principales desafíos en relación con la gestión de cambio y de las personas? Bueno, nosotros empezamos con el tema de subestación digital a nivel de bus de proceso hace aproximadamente de bus de estación hace aproximadamente unos 7 años. Con todo el tema de vigilancia tecnológica del bus de proceso arrancamos en el año 2017, entonces esto ha sido un trabajo largo que queríamos hacer pues como de la mejor manera posible. Entonces estamos trabajando en bus de proceso con vigilancia tecnológica desde el año 2017 y la implementación fuerte llegó en el año 2019 con todo el tema del desarrollo del manejo del cambio de subestación digital. Primer subestación puesta en servicio en el año 2022 y a la fecha ya tenemos un lineamiento de implementación de todas las subestaciones nuevas a nivel de 110 y superiores y de modernizaciones completas. Bueno, los desafíos principales yo creo que es la movilización de la cultura organizacional. Es muy importante entender que esto es un cambio fuerte. Y como les decía ahora, que no es solamente un cambio tecnológico, sino que requiere que se haga de una manera escalonada para que se haga adecuadamente. Entonces, poder movilizar ese cambio a nivel organizacional creo que es uno de los grandes desafíos. Yo atribuyo en parte el éxito, en gran parte el éxito de esta implementación en el uso de la metodología de manejo del cambio. Entonces, para mí ha sido importante y quiero resaltar eso, es que la ingeniería debe ir de la mano de estas otras metodologías que nos permiten impactar los sistemas de una mejor manera. Muchas gracias, Mónica. Y creo la última, creo que para todas, actualmente es viable implementar transformadores de corriente ópticos. La pregunta. De pronto para Julie. Sí, aquí estoy. Yo te diría que, ojo, los transformadores de corriente ópticos tienen 30 años que se propusieron, o sea, no es una tecnología nueva. El problema es que ha tenido muchas limitaciones a nivel de implementación y además no había sido tan necesario como de pronto ahorita con el auge de las subestaciones digitales. Yo creo que ahorita con las subestaciones digitales sí vamos a comenzar a ver implementación de transformadores ópticos con más frecuencia. Pero bueno, ya eso es más una opinión personal. Habría que ver realmente qué tan, hay un análisis allí económico, qué tan costosos terminan siendo estos transformadores de corriente. Lo cierto es que no se saturan porque finalmente es un sensor, no hay un núcleo magnético y esto pues facilitaría muchas cosas, ¿no? No sé si Julie, Mónica ha tenido experiencia, perdón Juan, no, con la implementación de subestaciones digitales y transformadores ópticos. incluso no, muchas gracias. Si me permite, le voy a hacer la pregunta en inglés Sí, a claro. Ramberg, porque Listo. creo que es bueno de pronto que nos pueda contar. If Ramberg can listen me, we would like to ask you a final question about what do you think about, is it possible now, is it feasible to implement, to use optical current transformers? We would like to know your recommendation about it. Yes, thank you. Thank you for this question. Actually, we have implemented optical current transformer in our pilot project in Statnett here in Norway. And actually, a few of the DSO have also implemented optical current transformer. And it is possible to implement it now, but and of course, the linearity of this transformer will make Julia's work less exciting. There will not be so much problem with saturation, but there are some other challenges. So it is possible, but you have to evaluate how you specify it and how you implement it with your system. So there's some work behind it. What we see is there's not so many vendors, at least here in Europe, that do the air-insulated system, but in gas-insulated system there are more. Okay, so I think, and I think it will come, and I think it is still possible now. Okay, thank you. Thank you very much for your answer. Nos dice Ramberg que
que sí es posible implementarlos. Ellos lo han implementado en un proyecto. Obviamente se comportan mejor en cuanto a la linealidad, que lo que nos mencionaba Julie, pues no tienen esos problemas, pero tienen otros desafíos, y que el tema está es en cómo especificarlos, ¿cierto? Cómo especificarlos bien, ¿cierto? Entonces yo creo que eso sumariza, y que ella también piensa que es algo que va a venir más, ¿cierto? Hay pocos fabricantes, digamos, pronto más en el lado de GIS, pero que ya sí pues ve que van a venir más. Y no sé si Mónica nos iba a agregar algo más. Gracias. Bueno, Juanma, la visión de PM en el tema es: nosotros estamos convencidos de que la tecnología funciona. Sin embargo, pues falta todavía un poquito de desarrollo tecnológico. Como nos decía Ranbay, hay poquitos proveedores en el momento, y hay un tema, y es el desarrollo del 61869 y toda la integración a nivel con 61850. Entonces, a nivel de PM estamos en un proceso de vigilancia tecnológica de los transformadores no convencionales, esperando pues como estos desarrollos y como revisar adecuadamente hasta dónde va la tendencia con el tema de esta implementación. Mónica, muchas gracias, y a todas por realmente pues por hacer de este evento algo bastante interesante. Y creo que hemos tenido más de 100 personas, y ya le doy el paso a Socorro para que cerremos. Muchas gracias nuevamente. Thank you very much to you all for being here. Muchas gracias. Por acá nos escriben que es excelente, felicitaciones, muchas gracias a todos, excelentes presentaciones. Bueno, thank you, Ranbay, for your time and contribution. Gracias, Julie, gracias, Mónica, Fabio, profe Fabio, Juanfer, María Noemi, todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Tenemos unos próximos webinars para que estén pendientes, van a estar muy buenos, igual que este y todos los que hemos traído, entonces para que nos sigan acompañando. Y muchas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Muchas Gracias, Hasta feliz pronto. día. Gracias. Gracias. Chao. Adiós. Hasta Chao. luego. Hasta luego. Thank you.